Bienvenidos a este video donde aprenderemos a calcular el tiempo de desplazamiento, también conocido como tiempo de carrera, de cilindros. La información que vamos a revisar en este video aplica tanto para cilindros neumáticos como para cilindros hidráulicos. En este video revisaremos las fórmulas que nos permiten determinar el tiempo de desplazamiento o tiempo de carrera de los dos tipos de cilindros más usados a nivel industrial, que son los cilindros diferenciales y los de doble vástago. Vamos a empezar con los cilindros diferenciales. En este tipo de cilindros vamos a tener dos tiempos de movimiento diferentes, que los vamos a denominar el tiempo de avance y el tiempo de retroceso. El tiempo de avance sería el tiempo que le toma al cilindro realizar su extensión. Entonces, según como tenemos al cilindro acá en la imagen, sería el tiempo que le toma, partiendo de la posición totalmente retraída, alcanzar la total extensión. Y el tiempo de retroceso sería el tiempo que le toma al cilindro llegar desde la posición totalmente extendida hasta la posición totalmente retraída. Vamos a empezar revisando las fórmulas que nos permiten calcular el tiempo de avance. Recordemos que este tiempo de avance sería el tiempo que le toma al cilindro moverse desde la posición totalmente retraída hasta la posición totalmente extendida. Sería un movimiento en el sentido que tenemos aquí en la flecha. Para poder producir ese avance tenemos que inyectar caudal por medio de este puerto. Vamos a llamar a ese caudal de entrada como Q sub in. Ese caudal se ubicaría sobre el área del pistón, esta superficie. Producto de que esta cámara se esté llenando con el fluido, bien sea aceite o aire, y producto del avance del cilindro, entonces esta otra cámara tiene que ser desalojada. Vamos a llamar a ese caudal de salida Q sub out, el cual estaría actuando sobre el área anular, que se define como el área del pistón menos el área del vástago. El tiempo de avance del cilindro lo podemos calcular como el volumen de la cámara que se llena, el volumen total de la cámara que se llena, es decir, el volumen total de esta cámara, dividido en el caudal que se le inyecta al cilindro para poder producir su avance. Recordemos que en el video donde aprendimos a calcular los volúmenes de las cámaras de los cilindros, habíamos definido que el volumen total o el volumen máximo de esta cámara era igual al área del pistón multiplicada por la carrera del cilindro, stroke. Y este caudal de entrada al cilindro lo podemos definir como la velocidad de avance por el área del pistón. Entonces, si reemplazamos estas dos ecuaciones en esta ecuación, vamos a tener que el tiempo de avance sería igual al área del pistón por la carrera del cilindro dividido en la velocidad de avance por el área del pistón. Como tenemos acá área del pistón en el numerador y área del pistón en el denominador, podemos cancelar y nos quedaría esta otra ecuación con la cual podemos calcular el tiempo de avance, donde este sería igual a la carrera del cilindro dividida en la velocidad de avance. En conclusión, el tiempo de avance lo podemos calcular con cualquiera de estas dos fórmulas que se encuentran encerradas en el recuadro rojo. En el caso de esta primera fórmula, tenemos que conocer cuál sería el volumen total de la cámara a la cual se le inyecta el caudal para producir el avance. Recuerden que en un video anterior estuvimos revisando esas fórmulas que nos permiten calcular los volúmenes. Si desean revisar ese video, les dejo el enlace abajo en la descripción de este video y también se los dejo por aquí en una tarjeta. En el caso de la segunda fórmula, debemos conocer la carrera, la cual obtenemos del catálogo del fabricante, y debemos conocer la velocidad de avance, la cual tendremos que calcularla. Recuerden que también en un video anterior estuvimos revisando cómo calcular las velocidades de desplazamiento de los cilindros. Si desean revisar ese video, también se los dejo abajo en la descripción o por aquí en una tarjeta. Para la determinación del tiempo de retroceso, debemos tener en cuenta que para producir ese movimiento debemos inyectar caudal
por este otro puerto. Ese flujo se ubicaría sobre esta superficie, que sería el área anular. Y producto de ese movimiento tendríamos una salida de caudal por este otro puerto. Entonces, este tiempo de retroceso lo podemos calcular como el volumen total de la cámara 2, es decir, de esta cámara, de la cámara que se llena para producir el retroceso, sobre el caudal de entrada, el caudal inyectado por este puerto, para producir tal movimiento. Recordemos que el volumen total de esta cámara se determina como el área anular por la carrera del cilindro, y este caudal sería igual a la velocidad de retroceso por el área anular. Entonces, si reemplazamos estas dos ecuaciones en esta ecuación, tenemos que el tiempo de retroceso sería igual al área anular por la carrera del cilindro dividido en la velocidad de retroceso por el área anular. Nuevamente en esta ecuación podemos cancelar el área anular y entonces tendríamos que el tiempo de retroceso también se puede determinar como la carrera del cilindro dividido en la velocidad de retroceso. Entonces, para poder calcular este tiempo podemos usar cualquiera de estas dos fórmulas. En la primera tenemos que conocer cuál sería el volumen total de esta cámara y en la segunda fórmula tenemos que conocer la velocidad de retroceso. Ahora, ¿qué pasa con los tiempos cuando se envía el mismo caudal para ejecutar el avance y el retroceso? Es decir, si el caudal que se inyecta por este puerto para producir la extensión del cilindro es el mismo caudal que se inyecta por este otro puerto para producir el retroceso. En este caso tenemos que analizar la situación con las fórmulas que obtuvimos anteriormente. Recordemos que habíamos definido el tiempo de avance como la carrera del cilindro sobre la velocidad de avance, y el tiempo de retroceso lo habíamos definido como la carrera del cilindro sobre la velocidad de retroceso. Recordemos también que en el video donde aprendimos a calcular las diferentes velocidades de los cilindros, vimos que en un cilindro diferencial, siempre que se envíe el mismo caudal, vamos a tener que la velocidad de retroceso va a ser mayor a la velocidad de avance. Entonces, si tenemos acá una mayor velocidad de retroceso y la velocidad se encuentra en el denominador de estas ecuaciones y tenemos que la carrera del cilindro es constante, ya que es un parámetro físico fijo del cilindro, entonces vamos a tener, producto de esta división en un número más grande, por tener una velocidad más grande, entonces vamos a tener que siempre en los cilindros diferenciales, cuando se envía el mismo caudal, el tiempo de avance va a ser mayor que el tiempo de retroceso. En algunos casos puede ser indeseable esta situación que acabamos de comentar, en la cual tenemos tiempos diferentes según el movimiento del cilindro. Entonces, ¿cómo podemos lograr que los tiempos de avance y retroceso sean iguales? La única forma de lograr esto es logrando que la velocidad de avance sea igual a la velocidad de retroceso. Y esto lo revisamos en el video donde aprendimos a calcular las diferentes velocidades de los cilindros. Allí vimos que por medio de la relación de áreas beta se puede lograr una relación entre los caudales de entrada para los dos movimientos y que de esa manera las velocidades sean iguales. Y si esas velocidades son iguales, entonces los tiempos de movimiento serán iguales. Si desean revisar ese video, recuerden que se los dejé abajo en la descripción de este video. Ahora vamos a proseguir con los cilindros de doble vástago. Recordemos que en este tipo de cilindros, en las dos cámaras, el fluido actúa sobre el área anular, ya que tenemos un vástago en cada uno de los extremos del pistón. Consideremos que el avance es moverse desde la posición totalmente retraída, aquí a la izquierda, hasta la extensión total a la derecha. Entonces, para producir ese avance, deberíamos inyectar caudal por este puerto, lo que produciría el llenado de esta cámara,
y produciría el vaciado de esta otra cámara. Ese tiempo de avance lo podemos calcular como el volumen total de la cámara que se llena, es decir, de esta cámara, dividido en el caudal de entrada para producir ese movimiento de avance. Recordemos que el volumen total de esta cámara sería igual al área anular por la carrera del cilindro, y el caudal de entrada lo podemos definir como la velocidad de avance por el área anular. Si reemplazamos estas dos ecuaciones, en esta ecuación tenemos que el tiempo de avance sería el área anular por la carrera del cilindro sobre la velocidad de avance por el área anular. Aquí en esta ecuación tenemos área anular en el numerador y también en el denominador. Entonces podemos cancelar y nos quedaría que el tiempo de avance sería igual a la carrera del cilindro sobre la velocidad de avance. Por otro lado, en el retroceso, que sería el movimiento desde la derecha hacia la izquierda, tendríamos que inyectar caudal por este puerto, produciendo el llenado de esta cámara y produciendo que esta otra cámara sea desalojada. El tiempo de retroceso lo podemos calcular como el volumen total de esta cámara dividido en el caudal que entra, sabiendo que ese volumen total de esta cámara es igual al área anular por la carrera y que el caudal de entrada es igual a la velocidad de retroceso por el área anular. Si reemplazamos estas dos ecuaciones en esta ecuación, tendríamos que el tiempo de retroceso sería igual al área anular por la carrera del cilindro sobre la velocidad de retroceso por el área anular. Volvemos a cancelar el área anular y quedaríamos que el tiempo de retroceso es igual a la carrera del cilindro sobre la velocidad de retroceso. Con esto podemos ver que en los cilindros de doble vástago también tenemos dos ecuaciones que nos permiten calcular cada uno de los tiempos. Tenemos estas dos ecuaciones que nos permiten calcular el tiempo de avance y estas otras dos que nos permiten calcular el tiempo de retroceso. Vamos a realizar una comparación de estas ecuaciones. En primer lugar, comparemos estas dos. En estas ecuaciones tenemos en el numerador el volumen total de las cámaras, pero podemos ver que estas ecuaciones encerradas en verde, esos volúmenes son totalmente idénticos. Ambos son iguales al área anular por la carrera del cilindro. Y si el caudal de entrada es el mismo para producir ambos movimientos, entonces estos tiempos serán idénticos. Entonces en un cilindro de doble vástago, si inyectamos el mismo caudal de entrada para producir los dos movimientos, tendremos tiempos idénticos. Ahora, si comparamos estas dos ecuaciones, en estas ecuaciones tenemos la carrera del cilindro sobre la velocidad del movimiento. La carrera del cilindro es un parámetro fijo constante, ya que es un parámetro físico del cilindro que nunca se cambia. ¿Qué pasa con las velocidades? Pues como vimos en el video de cómo calcular las velocidades en los cilindros, allí vimos que en los cilindros de doble vástago, siempre que se inyecte el mismo caudal para producir los dos movimientos, las velocidades de avance y retroceso serán iguales. Por lo tanto, si estas velocidades son iguales y sabemos que la carrera es fija, entonces los tiempos de avance y retroceso serían iguales. En conclusión, tenemos que si las velocidades de avance en un cilindro de doble vástago son iguales, producto de que se inyecte el mismo caudal en los dos movimientos, entonces los tiempos de avance y retroceso serán iguales. Para finalizar, vamos a realizar un ejemplo de cálculo en el que apliquemos las fórmulas que acabamos de revisar. En este ejemplo, vamos a determinar el tiempo de avance y retroceso de un cilindro diferencial de 50.8 milímetros de diámetro de pistón que tiene un vástago tipo 1 y que posee 1000 milímetros de carrera, en el cual el caudal enviado para producir estos movimientos es de 5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo.
En este ejemplo vamos a tener que utilizar fórmulas que revisamos en videos anteriores, como por ejemplo para el cálculo de áreas, cálculo de volúmenes y cálculo de velocidades. Entonces es muy importante que previamente hayan revisado esos videos. Recuerden que se los dejé abajo en la descripción de este video. El primer paso para resolver este ejercicio sería calcular las diferentes áreas del cilindro. Entonces acá en la tabla que se nos brinda podemos ver que acá tenemos el cilindro que posee 50.8 milímetros de diámetro de pistón, diámetro bora. Y tenemos que para el vástago tipo 1, ese vástago tendría una dimensión de 25.4 milímetros de diámetro. Entonces a partir de esta información calculamos las diferentes áreas. Empezamos por el área del pistón, que sería igual a 2.026 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. El área del vástago sería igual a 5.067 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y el área anular, que es el área del pistón menos el área del vástago, sería igual a 1.520 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Estos valores los saqué del ejemplo que revisamos en el video de cálculo de áreas de cilindros. Recuerden que este video se los dejé abajo en la descripción y también por aquí en una tarjeta. Luego tendríamos que calcular los volúmenes de las dos cámaras del cilindro. Vamos a llamar B sub T1 al volumen total de la cámara 1, que sería esta cámara, y B sub T2 al volumen total de esta otra cámara. Recuerden que el volumen total de esta cámara se daría cuando el cilindro está totalmente extendido y el volumen total de esta otra cámara se da cuando el cilindro está totalmente retraído. Entonces, el volumen de la cámara 1 sería igual al área del pistón por la carrera del cilindro. Entonces tenemos que el área del pistón es este valor y la carrera del cilindro son 1000 milímetros. Como este valor está en metros cuadrados, entonces transformamos este valor que está en milímetros a metros, nos daría un metro, entonces esto por 1 nos daría un volumen total de la cámara 1 de 2.026 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. El volumen de la cámara 2 sería igual al área anular por la carrera del cilindro. Multiplicamos el área anular por la carrera, que es de 1 metro, nos daría un volumen de la cámara de 1.520 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Recuerden que estas fórmulas para calcular los volúmenes de las cámaras los revisamos en el video de cálculo de volúmenes en cilindros, que se los dejé abajo en la descripción. Luego continuamos con el cálculo de las velocidades. La velocidad de avance sería igual al caudal de entrada, que es 5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo, sobre el área del pistón, que es este valor que calculamos previamente. Eso nos daría una velocidad de avance de 0.247 metros por segundo. Y la velocidad de retroceso la calculamos como el caudal de entrada sobre el área anular. Entonces sería este valor, 5 por 10 a la menos 4, sobre este otro valor. Y eso nos daría una velocidad de retroceso de 0.329 metros por segundo. Como podemos ver acá estos valores, y como sabemos de los cilindros diferenciales, siempre la velocidad de retroceso va a ser mayor a la velocidad de avance cuando se inyecta el mismo caudal para producir ambos movimientos. Recuerden que estas fórmulas para calcular las velocidades de movimiento las revisamos anteriormente en el video de cálculo de velocidades en cilindros, y el enlace a ese video se los dejé abajo en la descripción. Finalmente, podemos realizar el cálculo de los tiempos. Vamos a empezar por el tiempo de avance. En la primera fórmula que revisamos vimos que el tiempo de avance es igual al volumen total de la cámara 1, es decir, de esta cámara, sobre el caudal de entrada. Entonces, tendríamos volumen total de la cámara 1, que es 2.026 por 10 a la menos 3,
dividido en el caudal de entrada, que es 5 por 10 a la menos 4. Esto nos daría un tiempo de avance de 4.05 segundos. También podemos usar la otra fórmula, en la cual tenemos que el tiempo de avance es igual a la carrera del cilindro sobre la velocidad de avance. Recordemos que la carrera del cilindro son 1000 milímetros. Hacemos la conversión a metros, que nos daría 1 metro, y la velocidad de avance es de 0.247. Hacemos ese cálculo y nos daría un tiempo de avance de 4.05 segundos. Lo mismo que habíamos obtenido con la otra fórmula. Luego realizamos el cálculo del tiempo de retroceso, que con la primera fórmula sería igual al volumen total de la cámara 2, es decir, de esta cámara, sobre el caudal de entrada. El volumen de la cámara 2 sería 1.520 por 10 a la menos 3 y el caudal de entrada 5 por 10 a la menos 4, lo que nos daría un tiempo de 3.04 segundos. Utilizando la otra fórmula, tendríamos que el tiempo de retroceso es igual a la carrera sobre la velocidad de retroceso. La carrera son 1000 milímetros, es decir, 1 metro, y la velocidad de retroceso es de 0.329 metros por segundo, lo que nos daría un tiempo de retroceso de aproximadamente 3.04 segundos. Podemos ver que los valores con ambas fórmulas son idénticos. Y también podemos ver acá con este ejemplo lo que veíamos en la teoría, y es que en los cilindros diferenciales, siempre que se envíe el mismo caudal para producir los dos movimientos, vamos a tener un tiempo mayor de avance en comparación con el tiempo de retroceso. Con esto hemos terminado este video sobre el cálculo del tiempo de movimiento o tiempo de carrera de cilindros. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle like a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.